lucha con firmeza para conservarla. Estamos ya en el último bloque de la noche y nos planteamos el escenario que a muchos les pone los pelos de punta. El saber que hay candidatos que han encontrado la mejor manera de resolver su vida o sus posibilidades económicas recurriendo a dinero de origen oscuro, de origen siniestro. Señor director, presente usted el último titular de la noche. Se une a la mesa el general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Juan Álvarez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas Bienvenido. noches. ¿Cómo ve usted este concepto de la narcopolítica en la actualidad y en el proceso que vivimos? Bueno, primero remitirnos a la parte teórica. El narcotráfico con la política acá en nuestra región Latinoamérica se ha manifestado en muchas oportunidades y esto es como una convivencia, como un matrimonio entre ambos y a ambos les conviene, tanto al narcotráfico para poder posteriormente, en el momento que los políticos ya estén en el gobierno, evadan los controles del narcotráfico y viceversa, ¿no? Miguel. Preocupante. ¿Por qué? Porque la política se ha convertido del mundo de las ideas al mundo de las billeteras. Y el problema radica en que el narcotráfico existe una convivencia con el quehacer político por el financiamiento de algunos partidos políticos. Deberíamos tener más controles. Por ejemplo, el Estado está haciendo una inversión importante en mandar gente al Braen, gente muy bien preparada del ejército, pero la droga sigue saliendo por el Callao. Y toneladas de droga. Y ese es un problema real, ¿no? Paul. Ahora, el narcotráfico, ¿por qué se origina? ¿Por la maldad de los hombres? Si tú prohíbes mañana el consumo de azúcar, vas a tener mafias de gente que te va a agenciar el azúcar. Es así. Si no queremos ver la cosa que es simple, el origen, o sea, simple y llanamente vamos a estar de fracaso en fracaso. El tema de la lucha contra las drogas, y eso se sabe bien desde hace muchos años, es un fracaso rotundo. Se han metido millones de dólares en el tema durante décadas. ¿Y qué se ha logrado? El negocio ha aumentado. La corrupción en América Latina está carcomida básicamente por dinero proveniente del narcotráfico. Tú estás planteando una visión como el New York de los años, o Estados Unidos de los 20, 30, en la que la prohibición del alcohol hizo que el alcohol se convirtiera en... Es lo mismo. O sea, ¿estás hablando de la legalización? Sí, abiertamente, ¿no? Y ahí hay muchas cuestiones morales. Hay gente que asume que no, ¿cómo es posible que permitamos que la gente consuma drogas y demás? Estamos asumiendo que somos adultos, en principio. Ojo, pero ese es otro tema. Yo creo que es el tema. O sea, el tema es... La narcopolítica, La pero narcopolítica. ¿cómo nos el tema afecta? es la introducción del narcotráfico al quehacer político. La poca institucionalidad democrática a través de partidos sólidos hace que aventureros se metan al quehacer político con dinero que tú no sabes de dónde proviene. Y ese es el problema hoy en nuestro país. Y no solamente es el debilitamiento de los partidos políticos, es el debilitamiento de nuestras instituciones del Estado. Claro. Por ejemplo, la OMPE o los jurados de elecciones, pero los descentralizados, no tienen una fortaleza suficiente como para poder fiscalizar a todos los candidatos y desnudar a todos los candidatos. Si los partidos políticos son débiles y no los pueden hacer, el Estado tampoco lo puede hacer. Debería reforzarse, debería fortalecerse estos organismos del Estado con la finalidad de poder filtrar a cada uno de los candidatos. Paul, sin embargo, dice, por ahí el camino no va a resolverse, necesitamos cambiar la mirada global y buscar una solución distinta. El problema del narcotráfico es de tal magnitud que entra por todos lados. Por todos lados, lo estamos viendo en el Callao. Y todavía en el Perú ha crecido mucho el tema, pero todavía ahí tienen un margen muy amplio para seguir haciendo daño. Mira, tú que has hablado del Callao, yo soy chalaco. Yo también, por eso hablo. Y realmente a mí me apena enormemente porque hay una combinación entre el quehacer político, la criminal organizado y el narcotráfico. Abiertamente, ¿no? Y no solamente eso, o sea, antes tú pones tu empresa y en la medida que vas creciendo comienzas a hacer varias empresas
de lo lícito. De los ilícitos, estos han hecho un holding. Primero el secuestro, el cobro de cupos, la criminalidad organizada, en varias actividades ilícitas. ¿Y cómo se refleja esto Ahora, en el mundo político electoral actual? Lo que pasa es que hay una convivencia de subsistencia. O sea, hacer política demanda mucho dinero. O sea, hay un desprendimiento de los candidatos en regalar, en obsequiar, ¿no? ¿Qué partidos están metidos en esto? ¿Hay alguno que podría decir no? A ver, no es que haya narcopartidos. No hay narcopartidos. No, lo que hay es que el narcotráfico busca contactos en cada uno de los partidos, busca aliados en cada uno de los partidos, de tal manera de que pueda conseguir muchas cosas. Antes, ¿qué buscaban los narcotraficantes? Buscaban que no ser detenidos, y si son detenidos, que el juez los libere, y si el juez no los libera, bueno, escaparse de la cárcel corrompiendo a autoridades. Ahora, ¿qué buscan? Buscan algo más. Por ejemplo, Más buscan eficiente. ganar licitaciones para lavar su dinero. General, mire, yo quisiera añadir algo básico, ¿no? En la medida que no tengamos un poder judicial fuerte, sólido, una fiscalía fuerte, sólida, bien pagados los funcionarios, lamentablemente siempre va a haber la posibilidad de introducir o hacer una mala gestión en la administración de justicia. Ahora, ¿no? el general dice, oiga, no se trata de personas, no se trata de partidos, sino que de alguna medida todos los partidos están infiltrados por gente que trata de ver cómo resuelve su tema de dinero y buscar blanquearlo. En todo caso, ¿estaríamos hablando que todos están infiltrados? Es que es cierto, o sea, hablar que un partido propiamente, ¿no?, narco es complicado. Son individuos, al fin y al cabo, con intereses que financian ciertas campañas a determinados individuos, a los ganadores, ¿no? Y empiezan a apuntalar por ese lado, porque lo que necesitan es mover su dinero, además tener protección. ¿Y a quiénes buscan los narcotraficantes? A los partidos más grandes, a los que tienen más posibilidades. A los narcotraficantes de repente ponen sus huevos en todas las canastas, pero más huevos pondrán en los partidos más grandes. Es decir, no solo apuestan a uno, Claro, a varios. apuestan a varios candidatos. Lo que pasa, Jota, es que imputar hechos ilícitos sin las pruebas respectivas, obviamente sería un poco desproporcional decirlo, pero sí es verdad que hay indicios suficientes de muchas candidaturas presidenciales y que deben sincerar de dónde vienen sus recursos para hacer estas campañas millonarias. Además, esos indicios son de hace más de 30 años. Eso es importante, o sea, No es de ahorita. yo en lo personal creo de que eso debe ser fiscalizado. ¿Por qué? Porque ya no vemos cuadros, por eso te decía, del mundo de las ideas hemos pasado al mundo de las billeteras. Porque ya no, los cuadros decentes somos los profesionales que no tenemos gran dinero, sino tenemos dinero como para de alguna u otra forma solventar los gastos familiares y algunas actividades empresariales a las cuales podamos estar inmersas. Es difícil decir, oye, el otro, pero hay percepciones, ¿no? Claro. Paul. Sí, Paul. y yo repito, el punto ahí es complicadísimo en el sentido que si seguimos bajo el esquema de prohibición, luchar contra el narcotráfico y todo su esquema es querer agarrar el agua con las manos, ¿no?, en el océano. O sea, es bien complicado, se te va a escurrir siempre. Es complicado. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, como siempre pensamos en Lima, ¿no?, en los partidos grandes, pero más grave y más indicios hay de cómo el narcotráfico se ha infiltrado en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. La última comisión multipartidaria del Congreso, que la presidió Rosa Mavila, ha dado indicios, no solamente indicios, hasta incluso evidencias suficientes en que había alcaldes y gobernadores comprometidos en el narcotráfico. O sea, hay que cuidar más lo de los gobiernos locales, ¿ah? Claro que sí. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Gracias. Sí, adelante, le escuchamos. Señor, Aló, buenas noches. el señor Tepetó fue ministro del señor Juan Verado Velasco, ¿verdad? No le escucho, por favor. El señor PPK Sí. fue ministro de Economía del señor Velasco Alvarado.
No, en realidad fue uno de los directores del gobierno de Belaúnde, algunos años antes, ¿no? Él más bien estuvo exiliado, salió del país. Bueno, salió del país. Sí, bueno. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos con su comentario. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. ¿Ya me está escuchando? Sí, adelante, por favor. Ya, bueno, quisiera opinar. Se habla de la narcopolítica, pero primero yo quisiera, ante todo, y no me vaya a cortar, por favor, porque este canal, ¿no?, deja participar a las personas. Primero, tomar en cuenta la palabra de las primeras personas que estuvieron ahí en su set, donde uno dijo, ¿no?, como crimen organizado al montesinismo. Y yo digo, señor, este gobierno de Ollanta Humala va a tener que responder, señor, porque yo lo he opinado en medios radiales, ¿ya? Y solamente para que no se vendan terrenos a otras personas. Y Okay. Bueno, muchas gracias. Un poco vinculando el tema del narcotráfico con la violencia, ¿no? Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Saludos a los panelistas. Sí, por favor, necesitamos que hable un poco más fuerte para escucharle. Aló, sí. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenas noches. Un saludo a todo el panelista. Por favor, necesitamos que usted baje el volumen del televisor para poderle escuchar bien. Ya, señor. Ya. Sí. Mire, con respecto al tema, yo creo que esto se puede solucionar simplemente con aumentar las leyes que sean más drásticas contra los consumidores, el productor y con los que negocian esta droga. Okay. Y yo creo que de esa manera también con los jueces que ven estos casos y se debe confiscar todo su dinero y hacerse una investigación para proceder, ¿no? Porque si no, no hay una manera de terminar con este vicio. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló. Sí, Buenas adelante, le noches. escuchamos. Sí, aló. Sí, adelante, le escuchamos. Aló. Buenas noches. Sí, quisiera... Aló. Sí, le estamos Aló. escuchando. Adelante, Buenas por noches. favor. Sí. Hablando del tema... aló. Hablando del tema de narcopolítica... hay algo que se ha quedado sobre el tintero. Hay una cosa que se ha quedado sobre el tintero, que es cuando hablaron del gobierno. Bueno, ahí parece que hay problemas con esa comunicación. Por favor, Miguel, quería decir algo. Sí, mire, nosotros tenemos que tener políticas de Estado. Por ejemplo, los servicios de inteligencia, si bien es cierto, han sido utilizados en el gobierno del ingeniero Fujimori, muchas veces indebidamente, se canalizó y se trabajó al menos un servicio de inteligencia. Posteriormente fue desactivado por los gobiernos posteriores porque se satanizó los servicios de inteligencia. Pero estos servicios de inteligencia sí sirven en la práctica para estos temas de seguridad y los temas de lucha contra el narcotráfico. Y eso es importante, consolidar y tener al menos una posición importante. En estos candidatos hay que preguntarle qué van a hacer con el tema del servicio de inteligencia. ¿Qué soluciones vemos? Hay varias alternativas, ¿no? En primer lugar, para ver las soluciones hay que pensar de que y el narcotráfico ya no se introduce en la política como en los años 80. Antes era el gran personaje, así tipo Pablo Escobar Gaviria, que incluso llegó a ser congresista de la República de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver ahora? Ahora, aquí especialmente en el Perú, el narcotráfico se alía con la política, pero en cada uno de los procesos de narcotráfico, en el cultivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado alcaldes que defienden los cultivos? No estoy yéndome contra el campesino, estoy yéndome contra el político que alienta para que el narcotraficante grande se lleve todo el dinero. Hace poco el narcotraficante Vaticano salió de prisión. Salió y a los días en su pueblo lo proponen para que postule a la siguiente elección como alcalde. Es eso, ¿no? O sea, si no vemos el problema tal como es un problema inmenso. México se desangra por el tema. Sí. ¿Perú puede convertirse en un México?
Ojalá que no, pero todo Esperemos indica que que no, vamos pero estamos trepando camino. cada día más, ¿no? Entonces, yo asumo, si no vemos el tema de abrir los el mercado de la droga, al fin y al cabo, seguiremos en lo mismo. Esta discusión será eterna. Claro. Ahora, sin embargo, en medio de este escenario, ¿están cayendo los grandes narcos? ¿Se ve realmente que están perdiendo poder, que el Estado está haciendo algo para vencer este flagelo? Pues si fuimos en los 90 casi un narcoestado. General, ¿qué opina usted? Bueno, el Perú, el Estado peruano, es un Estado débil frente a todo el dinero del narcotráfico. Ese dinero que no solamente corrompe, va más allá todavía, y lo que es lo más peligroso. Miren, el narcotráfico reemplaza muchas veces al Estado, proveyendo servicios, estando donde hay ausencia del Estado, creando infraestructura, hasta generando puestos de trabajo. Porque ¿quiénes son los que arreglan las pistas que son destruidas por la Fuerza Armada y la policía? ¿Quiénes son? Los mismos pobladores que son contratados por los narcotraficantes. Eso es más peligroso incluso que la misma corrupción. Miguel. Lamentablemente esa situación está sucediendo. La ausencia del Estado a través de malos gobiernos hacen que el narcotráfico se legitimice y hacen lo que le ha sucedido al señor Vaticano, que llega a su pueblo y le dicen, oye, sé tú el candidato. Imagínate, o sea, no se construye ciudadanía, nuestras instituciones están débiles. Por favor, si me permite, vamos a recibir llamada del público. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, muy buenas noches. Sí, adelante, por En el tema favor. anterior se estuvieron hablando de lo que eran las implicancias que tuvo Montesinos en el gobierno de Fujimori. Y se mencionaba de la gran influencia que tenía, pero no se mencionó sobre que si Alberto Fujimori tenía conocimiento de esto. Y quiero llegar a esto porque ahora tenemos que ha heredado, su hija ha heredado, digamos, un partido político, y ahí viene el tema. Si Montesinos estuvo implicado en tema de narcotráfico conocido por todo el mundo, si Alberto Fujimori fue un presidente que desconocía lo que hacía su principal asesor, si tenemos a una candidata a la cual no la tocan casi ningún medio de comunicación por un tema más importante que el plagio, más importante que haber trabajado en algún gobierno como ministro, más importante que cualquier situación que se presente a otros candidatos, que es la corrupción. Okay. ¿No cree que solapadamente, por intermedio de muchos medios de comunicación que todavía deben tener algún lastre de videos, por algunas empresas que ellos facilitaron, digamos, las ganancias que tuvieron durante todo tiempo, esté infiltrado el narco? Nos queda claro su punto de vista. Gracias por llamar, buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, señor. Sí, adelante, ¿Usted por no favor. cree que la cúpula del ejército también no está infiltrada por los narcotraficantes? Hace 25 años pues fue apresado Abimael Guzmán Reynoso. Y hasta ahora en el Brain se habla pues de los remanentes de Sendero. ¿No cree usted que esto es muy sospechoso, que el ejército peruano, todo el aparato militar, no puede contra unos cuantos terroristas, entre comillas? Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Mira, si el narcotráfico esencialmente sale por el Callao tiene que tener una lupa delante. Y esa lupa es el matrimonio a muerte entre la inseguridad, el narcotráfico y la política. Y pongámoslo nombre. Chimpún Callao, pues, ¿para qué se hacen tantas bolas? Yo no sé por qué tienen miedo en decir que Chimpún Callao es el molde en el cual Ancash solo es una réplica del Callao. Bueno, ha señalado nombres y situaciones concretas. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Mire, le habla José de Vía El Salvador. Sí, adelante, le escuchamos. Ya, mire, hace un momento el televidente dijo que el fujimorismo es la continuación también de la corrupción y del narcotráfico. Es cierto, porque el Fujimori estuvo como lo vivieron Montesinos. Su hija es la continuación del narcotráfico y de la corrupción.
su hermano Kenji apareció con 10 empresas cuando le encontraron una tonelada de cocaína. ¿Cómo es posible que nosotros peruanos seremos tan ciegos de votar por el narcotráfico y la corrupción del fujimorismo? Ok. Bueno, una de las llamadas, bueno, en realidad ha sido batería pesada la que ha caído, fuego graneado. Ha mencionado la provincia del Callao, los delincuentes, ustedes son chalacos, me dijeron, ¿no? Sí, claro. Y el vínculo además con los líderes políticos de la zona. ¿Cómo perciben esto, Paul? Bueno, los muertos que ha habido, Callao, o sea, no es de este año, estas semanas de este año ni del año pasado, tiene años, no sé si una década. De cada día la gente en el Callao se entera que alguien murió a balazos. Entonces se ha hecho costumbre y eso no se ha detenido. Ahora, puntualmente con lo que dos llamadas indicaron, sí, en los años 90, como decía, el Perú era prácticamente un narcoestado. Y eso está documentado, ¿no? Viene personal de la DEA aquí a una conversación y eso se graba con Montesinos, donde se señala ya la información que tenían de Montesinos con relación a todos estos pases de cobro de cupos en Guayaga, por ejemplo, ¿no? Y Fujimori tenía perfecto conocimiento del tema. Todo eso está documentado. O sea, ¿cuál es lo nuevo ahí? ¿Cuál es lo nuevo? Estamos frente, o sea, vamos así, como yendo muy duro, ¿no? O sea, una provincia muy en concreto, la violencia vinculada a los dirigentes políticos de la zona, y Paul nos dice, oye, pero ¿de qué se asombra usted si en los tiempos de Fujimori todo estaba muy claro? No hay indicios suficientes que lo que el ciudadano que acaba de hacer la llamada lo señala, ¿no? Lamentablemente, las autoridades competentes, que son la Fiscalía, el Poder Judicial, no tienen una fortaleza y no ponen la mano duro cuando deben ponerla, porque son esas instituciones las que de alguna u otra forma deberían administrar justicia y no lo hacen. Y lamentablemente ellos vienen gobernando en el Callao bastantes años y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. General. Habría que definir primero qué es un narcoestado. Un narcoestado no es simplemente el que haya nexos, contactos determinados, ya sea en lo más alto, en intermedio o en el nivel más bajo. Un narcoestado es aquel en que el Estado convive con el narcotráfico. Aquel en que los funcionarios del Estado están no solamente tienen un cargo, ya sea en cualquier nivel, sino tienen un cargo en las redes del narcotráfico. Y es más, un narcoestado es aquel en cual el Estado controla todas estas mafias del narcotráfico. Si se cumplen esos requisitos, General, somos un narcoestado. El dejar hacer también es participar en, o sea, los delitos no solamente son de comisión, sino de omisión. En lo personal, yo sí creo de que debe fortalecerse las fiscalías. El fiscal debería tomar cartas sobre el asunto frente a algunos sectores o algunas zonas donde la criminalidad, el narcotráfico, existe mayor incidencia, ¿no? Incluso también lo que debería verse es el financiamiento de los partidos. Entonces, ¿quiénes son los que financian los partidos y de dónde proviene? Porque finalmente no termina nada claro. En todo este escenario hablamos de políticos de alguna manera definidos, el caso de los Fujimori, Kenji, que tuvo un embarque dentro de una empresa, pero que nunca se investiga. Se pueden hablar, y yo sé que es complicado, ¿se pueden hablar de personajes o varones del narcotráfico ya enquistados? Bueno, Jaime Antezana hace tiempo está diciendo que por lo menos en esta elección hay 3 candidatos presidenciales ligados directamente al narcotráfico, ¿no? Ciertamente apunta uno, ¿no? Y congresistas menciona que hay varios candidatos al Congreso que pertenecen ya a grupos establecidos de narcotráfico. 30% hablaba. Que es 30%. Una enormidad, ¿no? Un tercio. Y asumimos que están financiados, estos tipos que están financiados podrían realmente llegar al Congreso, porque nadie va a financiar a alguien que no tiene posibilidades. Y hay antecedentes también de congresistas que están en estos momentos
no solamente sentenciados, sino están están en las cárceles. Condenados por narcotráfico. Por tráfico Y ilícito. no aprendemos, o sea, no hay manera de salir de esto. Lo que pasa es que no hay institucionalidad democrática. Llamó un ciudadano y dijo, lo que hay que hacer es endurecer las penas, hacer que esto sea más estricto. Las penas ¿El camino va por ahí? las penas son duras respecto al tema del narcotráfico y ahora son mucho más en el tema del lavado de activos, que es la utilización de recursos indebidos a la actividad lícita. Se ha mejorado en el tema de la normatividad. El tema es la ejecutabilidad de la norma. Es decir, las fiscalías, los jueces, tiene que haber una mayor fortaleza en las decisiones jurisdiccionales que se tomen. Y obviamente el aparato de investigación que hace la policía debería estar fortalecido. Pero si una policía no está bien remunerada, es expuesta a estos grandes dineros que recaen en el narcotráfico. Bueno, o sea, al final... Una reflexión final, Paul. No, yo apuesto porque se liberalice el tema. O sea, yo creo que al fin y al cabo ese es el punto en el cual se acaba este tipo de situaciones. Lo demás es buenos deseos, nada más. Okay. General. Bueno, para mí, fortalecer las instituciones del Estado, ver cómo se financian los partidos, controlar, fiscalizar y tener en cuenta de que el diagnóstico ya no es el gran narcotraficante, sino que ahora está segmentado en los diferentes procesos del narcotráfico o del tráfico ilícito de drogas. Miguel, 5 segundos, por favor. El fortalecimiento de los partidos políticos y la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el trabajo en conjunto con la Policía Nacional en temas de defensa y desarrollo nacional. Bueno, caballeros, muchas gracias por habernos Gracias. acompañado. Tremendo tema. Seguramente la ciudadanía, después del debate que hemos tenido, estarán más atentos a todo cuando va a pasar en esta campaña. Y seguramente usted, amigo elector, tendrá mayores elementos para votar con mayor criterio. Buenas noches, hasta el día de mañana.